Bienvenidas y bienvenidos a nuestro primer conversatorio de diálogos creativos y conscientes. Bueno, hoy vamos a arrancar con un tema muy especial y es para nuestra querida comunidad de Irizaya, es conocer los orígenes de este espacio de sanación y de formación. El día de hoy estamos con su fundador, Alexander Gómez. Bienvenido a este espacio, Alexander. Muchas gracias, mi amor. Muchas gracias por permitirme estar aquí. Para muchas personas es muy raro nuestras actividades, lo que hacemos, y creo que este espacio va a desmitificar muchísimo de qué se trata esto de ser Irizaya, de qué se trata esto de experiencias ancestrales y pedagógicas. Contento de estar aquí, de poder contar el cuento, porque como decía un amigo, cuento que no se cuenta, no cuenta. ¿Cómo desde tu profesión de pedagogo o docente pasas luego al chamanismo? Quisiera que a nuestra comunidad de Irizaya le explicaras por qué nosotros hablamos en Irizaya y por qué tu fundamento es desde la pedagogía y la ancestralidad. ¿Cómo se correlaciona eso? Buena pregunta. Pues mira, es una historia larga, creo que yo no alcanzaría, tendría que hacer muchos podcasts para poder llegar allí. Sin embargo, voy a tratar de resumirlo en esencia. Entre la pedagogía y el chamanismo hay un paso muy pequeño, porque el pedagogo o el maestro es un guía, es la persona que detona los espacios para que se construyan los saberes. Y el chamán en su comunidad es la persona que también, a través de sus saberes ancestrales, cohesiona la comunidad y la sana y la libera. Desde muy joven, cuando estaba muy pequeño, he tenido una fascinación por el apoyo social y comunitario, incluso por la espiritualidad. Estaba haciendo trabajo comunitario en el distrito de Agua Blanca. Para los que me conocen de hace muchos años, saben que yo arranqué un proceso social en una fundación de la cual soy miembro fundador. Organizamos entre jóvenes un grupo juvenil, ayudábamos a la comunidad y decidimos fortalecer y formar, gracias al padre Julio César López, un gran amigo y mentor de toda esta experiencia y al que le agradezco mucho de mi aprendizaje, sobre todo en el desarrollo comunitario y social. Él, a través de toda su idea, quiso fundar una organización, una ONG, y creamos una fundación que se llamó Fundación Nacederos, aún existe. Es una organización que en estos momentos tiene alrededor de 27 años, más o menos. Estaba yo muy joven, me gustaba mucho el tema de la ayuda comunitaria porque en mí había una herida, la considero yo que, y lo veo ahorita como una herida, pero en ese momento me conmovía muchísimo la injusticia social, el abandono, la pobreza, la ignorancia. Inicialmente arranca la fundación como una especie de escuela de alfabetización. Entonces se enseñaba a adultos mayores que nunca habían pasado por la escuela a formarse, a leer, a escribir, a aprender las habilidades comunicativas. Yo trabajaba con jóvenes y con niños haciendo catequesis, enseñándole a los grupos, trabajando la recreación, teníamos grupos. Desde la edad de 15 años más o menos empiezo a trabajar como líder, haciendo actividades con grupos y formándome en todo lo que tiene que ver con manejo y lúdica y pedagogía para niños y para jóvenes. Gracias al padre Julio empiezo a capacitarme, a formarme, entré a la Escuela Normal Superior Santiago de Cali y me formé como maestro superior. Allí tuve la oportunidad de ver muchas áreas pedagógicas y también me formé en lo que tiene que ver con psicología del aprendizaje. Es allí donde empiezo a compaginar esa relación intuitiva de querer servir y querer ayudar a los demás a través de formaciones grupales con la técnica y el estudio realmente de la pedagogía. Me apasionó. Me enamoré de la pedagogía, tanto que quise ser profe. Fui profesor de colegio, trabajé en un colegio común y corriente enseñando las materias básicas. Sin embargo, había un vacío todavía en mí que no me permitía decir, estoy en lo que es. Me gusta enseñar, pero no quiero aquí. Y es porque trabajé con jóvenes de alto riesgo, sí, jóvenes de pandillas, pelados que arriesgaban su vida todo el tiempo, vivían en el rebusque, en la pobreza absoluta, muchos de ellos con numerosas familias pero sin papá y tenían que salir a la calle a robar algunos, otros a trabajar vendiendo frutas, y como la información que yo les entregaba en la escuela, lo que yo les entregaba, porque nos daban todo un pensum que había que entregarles a los estudiantes y un contenido, lo que llamamos el plan de aula, y ese plan de aula directamente estaba descontextualizado de esa realidad en la que yo estaba. Mientras yo al niño le enseñaba ¿quién descubrió América? Él ya estaba en otras lógicas y no le interesaba ni por qué ni para qué Colón descubrió América. Mucha de la información que yo les compartía a ellos era información netamente numérica, netamente de cifras, de datos. Creo que era una información muy de memoria. Y lo que más me inquietaba era cómo hacer para que mis estudiantes desarrollaran su capacidad de análisis. Y la manera en que se puede apoyar el desarrollo de la capacidad de análisis es a través de estrategias de pedagogía crítica. Es decir, hay que problematizar la realidad de las personas. Me dio por estudiar un autor que me encanta mucho, que es Paulo Freire, y él, en Pedagogía del Oprimido, nos empieza a enseñar cómo el ser humano es un bagaje de información y de historia a la cual hay que apoyar, incentivar y conocer y reconocer.
Él debe aprender a observarse y a resignificarse. Empiezo con todas mis crisis pedagógicas como docente a irme a mi casa después del colegio con todos los problemas de los chicos, porque mientras yo le enseñaba la información en la clase, me los encontraban los semáforos pidiendo plata. Una vez me pasó una anécdota loquísima en un bus. Uno de ellos se subió a atracar un bus, robó a todo el mundo menos a mí. Yo pasé como inadvertido, hice silencio simplemente, él se bajó del bus. ¿Qué hago con todo lo que le estoy enseñando? O sea, a los niños se les decía, hay que respetar, hay que cuidar, vístase bien, peínese bien, porte el uniforme. Todo un poco de reglas y reglamentos y estamentos que lo rompían completamente cuando salían a la calle. Entonces uno decía, bueno, ¿estamos educando para una doble moral? ¿O estamos educando realmente para que sean conscientes de su existencia, para que tengan una capacidad de análisis que les permita trascender sus problemas? Pero ¿cómo le voy a permitir yo a un estudiante o a cualquier persona que trascienda sus problemas si ni siquiera los ve y los reconoce? Entonces, lo importante era cómo hacer para que ellos cayeran en cuenta de que había una problemática y que esa problemática era social, cultural, educativa, y aparte de eso, los estamentos de los colegios no estaban diseñados completamente para dar respuestas a estas necesidades culturales y sociales que yo estaba enfrentando en este momento. Yo estaba colapsado, yo no quería, digamos, seguir el camino de la docencia, pero sin embargo sí quería enseñar. Había una maestría que quería despertar en mí, pero yo no sabía desde dónde ni cómo. Perdí la cabeza por un momento, digamos que viví un estado de psicosis alterada y me desprendí de todo. Me desconecté de mi familia, me desconecté de mis amigos y básicamente de lo único que no me desconecté fue de la fotografía. Hubo algo allí que me jalaba esa fotografía y yo seguía tomando fotos y en medio de mis psiquis alteradas, mi padre, que ha sido un apoyo también esencial en esta parte, me compraba los rollos y me los revelaba, solo por el hecho de tenerme tranquilo y respirando, porque tuve que estar encerrado mucho tiempo con depresiones así profundas y la fotografía era como mi terapia. Viajé a la selva, tuve conexión con taitas indígenas del Putumayo que me enseñaron y me guiaron, me ayudaron a sanar esta psiquis alterada que tenía. Y pude conocer y reconocer la sanidad a través de las plantas sagradas. Y aparte de ello, tuve la oportunidad de viajar a un retiro que duró como 15 días en ese momento, que se llamó el Tahuantinsuyo Pacha. Era un encuentro intercultural entre comunidades indígenas. Habían varias mesas. Una mesa de educación, otra de territorio, otra de salud, y había una mesa que se llamaba Cosmovisión Ancestral. Y yo dije, bueno, ¿yo qué me voy a poner a estudiar en las mesas de territorio si no sé todavía cómo piensan las comunidades indígenas? ¿Cómo me voy a meter en la mesa de educación, que era la que más me gustaba? Yo quería inicialmente entrar a estudiar en la mesa de educación con ellos, pero si yo no sé cómo piensan, ¿cómo me voy a meter en temas de educación? Entonces me metí en la base fundamental, que es Cosmovisión Ancestral. Estuvimos durante ese retiro con el fuego encendido, abuelos de diferentes culturas del mundo, entregando su mensaje y su palabra, entregando su cosmovisión de lo que significa ser humano, ser ancestral en esta tierra. Me enamoré. Fueron varias noches con el fuego encendido, tomando ayahuasca, en algunos mambeando. Nos hablaron de la historia del mambe, desde las diferentes cosmovisiones. Y fue muy especial ese retiro y ese encuentro porque me abrió la mente. Reconocí una pedagogía que existía que todavía no estaba al alcance de mis ojos. Ahorita le llaman etnoeducación, que es que la educación esté muy ligada a nuestras raíces y nuestras culturas. En ese momento yo todavía no sabía de esos términos, sin embargo me encantó la manera en que el abuelo y la abuela educa y enseña a través del elemento agua, aire, fuego y tierra. No estaba dentro de mi imaginario ser chamán. Yo me sentía maestro, profe, docente. Porque lo eres. Y esa era mi vocación. Cuando entiendo que el taita es un maestro también, que es un pedagogo de su forma de ser, que no tiene que tener un tablero, un lápiz o un videobin para enseñarte, sino que su aula es la selva, son los pájaros, las aves, la tierra, el bejuco de Yahé. Ahí es donde está la maestría. Entonces, cuando aprendí que la riqueza realmente está en la maestría, dije, yo quiero ser maestro. Yo les trataba de enseñar a los niños en matemática los múltiplos, las diferentes operaciones, y ellos a veces les costaba en el tablero entender y les costaba hacer la operación mental y escribir, pero cuando se enfrentaban al problema en la cotidianidad, vendiendo chatarra, vendiendo lo que tenían que vender, ellos sabían manejar muy bien la plata, sabían multiplicar, restar, sumar, dividir, o sea, todo intuitivamente desde el hacer. Entonces me he dado cuenta que el ser humano tiene unas inteligencias que desarrolla más fácil desde la experiencia que desde la memoria. Aquí es donde cito un aforismo chino que me encanta y es: si lo oigo, lo olvido; si lo veo, lo recuerdo; y si lo hago, lo sé. La educación tiende a cambiar y ha venido cambiando. Y estamos en una nueva era, la era de la nueva pedagogía. Y esa era implica el despertar de la conciencia del ser, que debe ir aunado con procesos pedagógicos y metodológicos que permitan que el ser
viva su experiencia a través del desarrollo de sus habilidades comunicativas y a través del desarrollo de su propio ser en función de lo que realmente desea. Y solo cuando vivo esta crisis emocional, cuando reconozco mi herida, cuando pierdo mi cabeza y la recupero, es que me doy cuenta realmente que mi misión y mi camino era ser un hombre medicina, un ser de sanación, y que mi trabajo como maestro y docente debía integrarlo a mi vida para poder compartir este mensaje. Y es allí donde nace Irisaya, como el espacio donde desarrollo realmente mi tesis y puedo practicar completamente los saberes ancestrales como una experiencia pedagógica, ¿sí?, con la pedagogía tradicional y las reflexiones pedagógicas que pude aprender de esta experiencia que me permitió la vida. Y decir, hombre, hay que hacer un cambio. Y ese cambio social y ese cambio de paradigma hay que vivirlo. Y no se hace en la misma zona de confort donde siempre hemos estado. Me tocó hacer el cambio y al hacer el cambio no me arrepiento de no haber terminado la carrera profesional en alguna licenciatura como tal, porque no lo veía necesario, no lo veo necesario. Por el contrario, haberme desarrollado como fotógrafo profesional y haber unificado la pedagogía y la sanación ancestral me permitió realmente tener la información que requería. Es diferente usted a tener un título, a tener realmente una profesión avalada por tu experiencia y por tus resultados, porque lo que hay que demostrar es con resultados. Y he fortalecido Irisaya como el centro terapéutico de sanación y pedagógico que ha hecho de mí el espacio realmente de experiencia para que las personas tengan realmente lugares y espacios de ser y que no tengan que pasarse todo lo que yo viví también, sino que puedan tener lugares donde poder realmente vivirlos. Para eso nace Irisaya, para poder crear los espacios que la sociedad, la familia, la religión y la cultura no permiten.